A mí me toca decir algo, pero ¿qué voy a decir de una persona que todo el mundo que está aquí conoce? No puedo decir mucho, pero lo poco que he sacado de el currículum vitae suyo que me han dado, tengo dos partes fundamentales. Uno es la proyección personal y otro es la proyección social de don Manuel Jesús Garrancho González. Pero como digo en mi libro, aquí en Higuera, cuando me contestaron, los que me contestaron, que ya no están, aquí nos decimos de tú por tú. Por lo cual yo le pido permiso a don Manuel Jesús para decirle Manolo. Totalmente concedido. Entonces Manolo nace en Higuera de Marca, es higuereño, lo cual es importante, porque de todos los que han venido, no todos eran extremeños, pero puedo decir eso. Entonces, sí que van a salir una serie de cosas que en lenguaje se llaman abreviaturas. El lenguaje, en algún momento, utiliza shortening, que significa acortamiento. Por ejemplo, la tele, no decimos la televisión, etc. Pero sobre todo, utiliza lo que se llama la abreviatura, que viene del tiempo de los romanos. Le voy a dar 3 ejemplos. UCI, y saben ustedes lo que es OTAN, y saben ustedes lo que es NATO, que es lo mismo que OTAN en inglés. Y una muy socorrida que lo vemos en las películas, FBI, Federal Bureau of Investigation, es decir, Oficina Federal de Investigación. Bueno, pues la vida de Manolo está llena de abreviaturas. En un momento determinado, la proyección personal suya es la que es, podía haber sido otra. Podía haber sido lo que quisiera porque tiene inteligencia para ello. ¿Y qué es lo que fundamentalmente hace el bachillerato y después se va a ITA, otra abreviatura, Ingeniería Técnica Agrícola, de la UEX, otra abreviatura, Universidad de Extremadura? Entonces ahí realiza su vocación fundamentalmente en el campo. A partir de ahí, la proyección ya es social. Y en la proyección social, simplemente, nada más que puedo decir 4 o 6 palabras. Su trabajo en ADERCO, otra abreviatura, que es Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza, le lleva a un trabajo de información en CEPREIX. Dirán ustedes, pero es que la vida es esa. En el 1971-72 yo me encaré con todas estas abreviaturas en Estados Unidos, donde era lo normal decirlo. Pues aquí ahora ha salido lo normal. ¿Y qué es el CEPREIX? El Centro Europeo de Información Rural de Extremadura. Es coordinador en la revista de Desarrollo Rural y en el programa de radio ADERCO Europa, Radio Olivenza y Onda Cero Olivenza, lo cual es no solamente que hace un trabajo con libros, conferencias, sino que lo proyecta a la sociedad a través de la radio. Preside la Asociación Española de Centros de Información Europeos para el Mundo Rural. Aquí no le doy ninguna abreviatura, ya se ha entendido. Ponente en muchas charlas sobre temas europeos y profundo conocedor y dominador de la política agraria común, que es la famosa PAC, en donde él echa una mano como referente no solamente a todos los que estáis ahí sentados y alguno más, sino a mí mismo también, lo cual para mí personalmente es muy interesante. Y es creador de un blog informativo sobre Higuera en Internet.
Resalta este punto el capítulo referido a Higuera de Vargas en el libro Arquitectura Popular de la Comarca de Olivenza. Es decir, empieza en Higuera, porque nace en Higuera, y sigue todo su trayecto en Higuera. Entonces voy a terminar con unas palabras diciendo lo siguiente. Termino con este punto conectado con el primero, que es nacimiento y proyección social. Y si en algo destaca es su entrega a lo que es su patria checa, y en donde jugó con muchos paisanos nuestros, unos presentes, otros que lo desearían, pero las circunstancias no se lo han permitido, porque no han podido. Pues él se ha criado, ha mamado Higuera, la ha proyectado y a partir de este momento tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escucháis? ¿Me escucho bien? Vale. Muchas gracias, Eugenio, por tus palabras. Y yo resumiría todo en que soy higuereño de nacimiento y me sigue sintiendo higuereño. Y creo que hasta que me muera, que esperemos sea dentro de mucho tiempo, seguiré siendo higuereño. Porque yo Higuera siempre la llevo siempre conmigo y a todos los sitios donde voy presumiendo de que yo soy de un pueblo de Badajoz que está al lado de la frontera de Portugal y que se llama Higuera de Vargas. Entonces todos los que me conocen por cuestiones de trabajo y demás han oído por lo menos escuchar Higuera de Vargas. Así que yo me siento muy orgulloso de estar aquí hoy. La verdad es que lo hablaba antes con alguien ahí abajo y no es mi primera charla, pero quizás es con la que más responsabilidad voy a dar. He dado muchas charlas en estos casi 30 años de trabajo, pero nunca en temas que tuvieran que ver con la historia de Higuera y con una entidad tan importante para el pueblo como es la Benéfica. Entonces, aunque no os lo creáis, esa responsabilidad pesa. Esa responsabilidad pesa sobre las espaldas de uno, sobre la mochila pesada. Y antes de empezar a desgranar todo eso que he conseguido descifrar de los orígenes de la Benéfica, y que os agradezco enormemente que estéis aquí esta tarde de noviembre para escuchar, pues me gustaría hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar al Archivo Histórico por haber contado conmigo para llevar a cabo esta charla, en especial a Marco, que es con el que hemos lidiado todo esto. También agradecer a los secretarios de la Benéfica, a María Charneco y a Juan José Mejía, las facilidades que me han dado para poder consultar los archivos, porque esta conferencia, sin poder consultar los archivos, no se hubiera podido llevar a cabo. A mi familia, a mi mujer y a mi hijo, que le he quitado muchas horas encerrado en el despacho buscando cosas. Y a todos los que estáis aquí presentes, y un recuerdo también para los que están ausentes, sobre todo para mis padres, que seguro que estarían aquí y seguro que estarán en una silla sentados escuchando, y mi abuelo materno, José González, que fue secretario de esta entidad durante muchos años. Es decir, que también llevo eso metido en la sangre. Y esta andadura de investigar sobre la sociedad, pues empieza en uno de esos periodos que ha comentado Eugenio de mi vida, cuando decido llevar a cabo mi carrera en la universidad y proyecto, y mi proyecto fin de carrera va sobre la mejora integral de una de las fincas de la Benéfica, y ahí empiezo a investigar. Corría el año 1993, es decir, hace más de 30 años que empecé yo a ver algunos de esos libros, María, verdad, que están cuajados de polvo, y ahí hace 30 años empezamos a bucear
en qué consistía esto de la benéfica, pero sobre todo pues ha sido estos últimos meses cuando he llevado a cabo toda esta investigación. Queda mucho por investigar, me he tenido que centrar en ese periodo que veis ahí, porque sería inabarcable llegar hasta hoy. Esta conferencia de hoy la he centrado en esos primeros años, que yo avanzo que fueron complicadísimos para los que lo pusieron en marcha. Fueron complicadísimos porque pasaron penurias que no nos podemos imaginar. Ni siquiera yo, cuando leo las actas de los libros, te puedes imaginar por las penurias que pasaron y por los avatares que pasaron y las fatigas que pasaron buscando dinero de donde no lo había para poder llevar a cabo lo que consiguieron, que es pues llegar a que Higuera hoy, la sociedad y por ende todos los vecinos de la benéfica que soy socio, pues tengáis un capital que ya quisieran otros pueblos de tener, que son aproximadamente unas 6.000 hectáreas de terreno. Y ese capital viene porque anteriormente, y ahí os voy a hacer un índice de lo en que va a consistir la charla. Primero va a ser contar un poco el contexto histórico para que sepáis de dónde surgió todo esto y por qué surgió. Surgió porque en el contexto histórico del siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, se producen dos desamortizaciones. Fundamentalmente, una de ellas, que es la civil, es la que nos atañe aquí, porque ahora lo explicaremos en qué consistió eso de la amortización. Básicamente que se vendieron los bienes que eran propios de los municipios. Se vendieron, se sacaron a subasta y se vendieron. Y el municipio se quedó sin nada. Y hubo una serie de vecinos que ahora declararemos que se pusieron a trabajar para recuperar para el pueblo todo aquello que le habían quitado. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron, y no solo que consiguieron recuperar lo que le había quitado el Estado, se lo habían embargado y le habían sacado a su pasta, sino que lo acrecentaron. Veremos también un poco, para ponernos en situación también, cómo estaba Higuera a mediados del siglo XIX, porque es interesante ver en esos primeros años cómo el censo, el número de habitantes que hay en Higuera, que no sabemos exactamente si sería por eso o no, pero veremos los datos y veremos que crece bastante. Y luego ya nos adentraremos en lo que son las escrituras fundacionales de la benéfica, que no sé si algunos sabéis que el año pasado hizo 150 años que se firmaron, que fue en 1873. Luego veremos que esa firma de las escrituras fue un proceso que se había iniciado unos cuantos años antes, y que cuando se firma ya había un trabajo detrás, porque veremos que incluso a uno de los que firman las escrituras, de los que se le da un cargo, se le da un sueldo con carácter retroactivo de unos meses atrás, por el trabajo que venía realizando. O sea que esto, una fecha es cuando se funda realmente, es decir, cuando se va al notario por parte de los 400 y pico de vecinos que van en principio, y otra cosa es cuando se empezó a trabajar sobre ello. Veremos los primeros acuerdos de la Junta Directiva de la Benéfica cuando empieza a andar, a ponerse en marcha la sociedad. Las primeras compras de tierra, seguro que ahora cuando veamos los nombres de los parajes y de la finca, algunos os sonarán, la mayoría os van a sonar. Hay algunos que a mí me han chirriado, pero ahora lo veremos también. Y luego hay dos modificaciones de la escritura en el siglo XIX. Y las cosas estaban calientes en aquella fecha, porque las dos veces es por una renuncia total de todos los que formaban parte de la sociedad. O sea que, por eso he dicho al principio que los avatares que pasaron fueron complicados. Y después, como último punto, veremos lo que es la compra de la casa, de lo que es el edificio como tal, porque en principio no había casa, no había nada. Se reunían, no ponen ni las actas ni siquiera dónde se reunían. En alguna ocasión sí que ocurre, sí que pone
que antes de reunirse con el castillo, o sea, antes de comprar esta casa, se reúnen en el ayuntamiento, pero la mayoría de las ocasiones no ponen las actas donde se reúne donde se celebran esas reuniones. Bueno, pues nos centramos un poco y estamos hablando del siglo XIX, cuando la mayor parte de la tierra estaba en poder lo que se llama manos muertas, que eran la iglesia, las órdenes religiosas, los ayuntamientos, los municipios. Y estas tierras que estaban en manos muertas tenían un problema, que no se podían ni vender, ni se podían ni hipotecar, ni se podían ceder. Eso lo que hacía era que lastraba la producción que tenía, la capacidad productiva que tenían esas tierras, porque estaban ahí y se pagaba una renta a los propietarios por ello, que el ayuntamiento, ahora veremos, que tenía una serie de fincas, pero no se le podía sacar el mayor provecho. Si a eso le unimos que el Estado, como pasa en la actualidad, pues tenía una enorme deuda, y ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, empiezan lo que son las desamortizaciones, pero las dos principales se dan en el siglo XIX. La primera, la eclesiástica, la que tiene que ver fundamentalmente con la iglesia, que es la de Mendizábal, porque esto se llama así de Mendizábal y de Pascual Amador, porque son los ministros del gobierno que la llevan a cabo. La de Mendizábal en 1836 y 37, y la civil de Pascual Amador, que es la que nos interesa realmente a nosotros, que se empieza en 1854, se promulgan las primeras leyes, y el 56, pero se prolongó hasta finales del siglo XIX, con un ligero paréntesis ahí, a partir del año 1856 hasta 1858 aproximadamente, donde hubo un parón y no se produjo ninguna venta. En la desamortización de la iglesia, la de Mendizábal, se suprimían todos los conventos en los que no hubiera al menos 12 religiosos. Y previamente se habían suprimido ya todos los monasterios de las órdenes monacales y militares. Y se habían tomado todos los bienes que tenían estas órdenes y se pusieron a la venta en subasta solamente los del clero regular. Pero ¿qué ocurrió aquí? Que se hicieron lotes demasiado grandes y los pequeños agricultores no pudieron optar a estos lotes, a esta subasta, no pudieron participar en esta subasta. Con lo cual, la mayoría de lo que se vendió en esta subasta en estos años pasó a manos de nobles y de burgueses, porque eran lotes muy grandes y realmente eran los que tenían dinero. Se inició, como he dicho, en 1836 y los fondos estos se subieron para pagar la deuda del Estado. ¿Os suena algo? Suena, ¿verdad? Pues después de eso, y como seguía el Estado con deuda, pues un nuevo ministro, que es Pascual Amador, ese que tenéis ahí en la foto, lleva a cabo otra desamortización, que en este caso es la civil, ¿vale? Y ponen a la venta propiedades del ayuntamiento, del estrado, del clero, de órdenes militares, de cofradías, de las obras pías, de santuarios, de propios, de comunes de los pueblos, las que eran del propio ayuntamiento y las que explotaban los vecinos, de la beneficencia y tal. Se calcula que con todo lo que se vendió en esa desamortización, el 35% pertenecía a la iglesia, el 15% de la beneficencia y el 50% eran propiedades municipales, fundamentalmente de los ayuntamientos. Y ahí es donde entran las nuestras. Los fondos ahí obtenidos, que ahora que veis, si veis ahí, fueron, acordaos que estamos hablando de finales del siglo XIX, 1.772 millones de pesetas de la época. Es decir, una barbaridad de dinero. En la provincia de Badajoz se obtuvieron entre 1859 y 1896, la tabla que tenéis ahí abajo, no sé si lo veis muy bien, 128 millones de pesetas, con lo que se vendió, que fue el 7,27% de todo lo que se obtuvo por las desamortizaciones en España. Y se vendieron concretamente 17.662 fincas, a una media de 7.313 pesetas cada uno. ¿Y para qué se utilizó este dinero? Para pagar la deuda del Estado y también para la industrialización del país, fundamentalmente para la construcción del ferrocarril,
que es cuando se empieza a construir el ferrocarril en esa fecha. O sea que imaginaos 1.772 millones de pesetas. Que eso en aquellos entonces, pues, os podéis imaginar. Porque ahora vais a ver cuánto costaron las fincas de la Benéfica para que os quedara con el dato ese de 1.700 millones. Bueno, pues ya que nos hemos puesto en el contexto de que cómo se empezó esto, pues nos vamos a que este señor, Pascual Madó, hizo un inventario de todos los pueblos en un libro que se llamó Diccionario Geográfico, Histórico, Estadístico de España y sus posesiones de ultramar, del año 1847, donde están recogidos todos y cada uno de los pueblos en esa fecha, en 1847, con lo que cada pueblo tenía, con los bienes que tenía, con los impuestos que pagaba, con cuántos vecinos había, con todo eso. ¿Veis una curiosidad? Vargas con B. ¿Os habéis dado cuenta? Vargas, en la mayoría de los mapas que veamos del siglo XIX hacia atrás, lo vamos a ver siempre con B. Incluso si vemos algunos mapas portugueses de la época, veremos Figueira, que es como se dice higuera en portugués. Bueno, pues ahí tenéis que era una villa con ayuntamiento de la provincia de Diócesis de Badajoz, que estaba a 8 leguas. Cada legua, para que os hagáis una idea, más o menos son 5 kilómetros del partido judicial de Olivenza. Estamos en 1847. Si esto se hubiera hecho antes de 1801, no hubiera limitado, no hubiera pertenecido al partido judicial de Olivenza, porque Olivenza era portuguesa. Sabéis que nosotros fuimos frontera con Portugal hasta 1801. Bueno, pues ahí tenéis, tenía 450 casas el pueblo, y dice que de poca altura porque no se usa sino el piso bajo, es decir, nada más que se usaba la planta baja. Mal construida y en lo general de tierra. Eso es la definición que hace en el año 1847 de cómo era el pueblo. Bueno, pues ahí luego se hace una recopilación que no vamos a leer todo, que eso si queréis, pues os lo puedo pasar, porque ahí viene, son 4 o 5 páginas, bueno, unas 3 páginas más o menos, de cómo estaba Higuera en esa época. Pero sí que me interesa que veáis ahí que el presupuesto municipal era de 22 a 24.000 reales, que era la moneda que había entonces. Cada 4 reales luego se convirtió en una peseta. Me imagino que todos habéis escuchado los reales antiguamente, los que tenéis una cierta edad como la mía, pues ya habéis escuchado lo de los reales todavía. 4 reales en una peseta, y tenía de 22 a 24.000 reales, que se cubren con el fondo de propios consistente en el fruto de la bellota de 6 dehesas pobladas de encinas y alcornoques, 2 de ellas de cabida 1.200 fanegas. El suelo será dividido en suertes de labor de dominio particular. Las otras 4, una de 800 fanegas pobladas, son a mitad del arbolado, todas de propio, y las otras 3 de 1.400 fanegas es el arbolado de arbitrios apropiados y el suelo y pastos de común aprovechamiento. Y tiene además otra de esas de 1.400 fanegas de tierra pobladas de encinas que no se labran, y cuyo arbolado corresponde a baldío o común aprovechamiento, y finalmente otra de 500 fanegas cuyo suelo se labra por los dueños, y el arbolado de encina corresponde también a baldío. Estas dehesas, sumamente feroces, están al cuidado de un empleado nombrado por el gobierno político y bajo la inspección del ayuntamiento. Es decir, eran todos del ayuntamiento, y de ahí, de los aprovechamientos de eso, es donde sacaba el ayuntamiento para cubrir el presupuesto de esos 24.000 reales, de 22 a 24.000 reales que tenía de presupuesto. Y esto es importante que lo sepamos, que ahí os he hecho un resumen. En aquel momento había 392 vecinos. No se contaban por habitantes, se contaban por familia. Los cabezas de familia los que contaban eran 392 vecinos, que suponían 1.800 almas, que es como se dice en el libro, que son 1.600 habitantes. Y tenía el pueblo 6.600 fanegas de terreno. Había 2 plazas, las mismas que ahora. Casa del ayuntamiento, cárcel, escuela primaria de educación, que tenía 100 niños. Sí, más que ahora. Creo que ahora mismo no hay 100, pero tenía 100 niños, 2 ermitas, una casa fuerte que llaman castillo, precisamente donde estamos, un cementerio
3 pozos dentro del pueblo y uno fuera, que era donde la gente bebía, porque sabíais que en esa fecha evidentemente no había agua corriente. El agua corriente es de hace 50 años. Se produce trigo, cebada, avena, garbanzo, haba, centeno, lino, aceite, vino y bellota. La bellota era, y ahora veremos cuando empecemos a desgranar la benéfica, la bellota era de donde más dinero se sacaba. Y ahora veréis por qué era donde más dinero se sacaba, porque los cochinos eran los que pagaban con muchísima diferencia el aprovechamiento más caro. Ahora veréis. El ganado era cerda, lanar, vacuno, cabrío y algunas hierbas. Y las industrias que había, por desgracia, en aquellos tiempos había más industrias que hoy. 2 prensas de aceite, 8 molinos harineros, 4 taonas, un hilado de lino y una fábrica de tejido para uso de los labradores. Todo eso viene recogido en el inventario de 1847. Y se pagaban de impuestos, se recaudaban 283.000 reales y lo que contribuía era, la contribución que se pagaba por las tierras eran 23.000 reales. El presupuesto municipal es lo que os he dicho y ahí está lo que ya os he relatado cuando hemos puesto el libro. Y esto para que veáis el censo de población que había en la segunda mitad del siglo XIX en Higuera. Estos son todos sacados de datos oficiales de la página del Instituto Nacional de Estadística, que si queréis buscar, todos estos datos están ahí. Fijaos, en 1857 había 2.158 habitantes, 1.094 hombres, 1.064 mujeres. En 1960 sube a 2.060. En 1877 pasa a casi a 2.799. En 1887, 2.989, 1987, 2.922 y en 1900, 3.220 habitantes. Hoy andamos, que alguien me corrija, pero creo que andaremos sobre 1.700, 1.800, más o menos. Pues eso para que veáis lo que había. Esto que ponéis, que veis aquí, cédula, eran las familias que había, porque cada cabeza de familia era el que contestaba una encuesta sobre los miembros de cada una de las familias que había. Y por eso está recogido también. En esos datos se pueden ver incluso quiénes sabían leer, quiénes no sabían leer. Si uno sabía leer, escribir. Si uno sabía leer pero no escribir. Si uno sabía escribir. Todo eso, en los censos, eso se pueden encontrar todos esos datos. Por lo cual, si alguno tiene ganas de investigar, yo le digo dónde puede sacar esos datos, porque son cosas muy curiosas lo que se pueden encontrar. Y ahí veis en la gráfica cómo el número de hombres y mujeres, pues más o menos se viene manteniendo más o menos en la misma proporción, pero veis que va subiendo el número de esto. Y para que, a ver si me voy para atrás, hemos dicho que la fundación de la benéfica es en 1873. Fijaos en los datos, el dato de 1860, que es el anterior que tenemos, y los posteriores. ¿Tiene que ver el aumento? Es una pregunta que yo me hago y que para la cual no tengo respuesta, pero que podríamos decir que sí. ¿Tiene relación la fundación de la benéfica con el aumento de la población de Higuera? Si vemos, realmente coincide un aumento sustancial del número de habitantes con la época en que se funda la benéfica, por lo cual podríamos extrapolar, esto es una extrapolación que podemos hacer sin datos objetivos, que eso que ha sucedido por eso, y pasamos a 3.000 habitantes. Y con ese contexto que hemos dicho, llegamos al 2 de febrero de 1873, donde hay 444 vecinos que van al notario de Olivenza, que bueno, me imagino que el notario de Olivenza vino aquí, aunque el documento está fechado en esa fecha y en Olivenza, ante el notario y escribano del juzgado de primera instancia de Olivenza, don Juan José Ramírez, con el número 8 del protocolo,
esta foto que tenéis aquí es la portada de las escrituras originales de la sociedad del 2 de febrero de 1873. Y comparecen 444 vecinos ante el notario. De esos 444 vecinos, 404 eran hombres y 40 eran mujeres. Pero ahora, cuando analicemos los datos, vais a ver lo curioso de las mujeres. 352 eran casados, 25 solteros, de los cuales una mujer. 66 viudos, de los cuales 39 mujeres. ¿Por qué esto así? Porque comparecían los cabezas de familia. Y las únicas cabezas de familia que eran mujeres eran las viudas. En el momento que no estuvieran viudas, comparecía el marido. Y hay una soltera que es la única que comparece, porque es propietaria a la vez. El resto siempre todos hombres. Luego veremos cosas más curiosas en la segunda escritura. La edad global de ellos entre 18 y 88 años, con una media de 44 años. Estamos hablando de los 444 iniciales, que firmaron las escrituras iniciales. Bueno, firmaron los que sabían, porque ahora veremos que los que no sabían firmaron dos testigos por ellos. La edad de los hombres estaba entre 18 y 85 con una media de 43, y la edad de las mujeres entre 35 y 88 con una media de 56. ¿Os resulta curioso? Pues más curiosidades todavía. De esos 444, como veis, esto necesita tratar muchos datos. De esos 444, 168 eran jornaleros, 148 labradores, 42 ganaderos, 37 tenían la ocupación los de su sexo, las mujeres. Así es como nombraba el notario el oficio de las mujeres, las de su sexo. Y viene registrado así, o sea, está recogido tal cual. 11 eran propietarios, de ellos 3 mujeres, que eran siempre viudas de familias pudientes. 9 eran molineros, 8 trabajadores del campo, 5 zapateros, 4 albañiles, 3 barberos, 3 herreros, 2 sacerdotes, 2 mozos de sirvientes, 2 veterinarios, un carpintero, un alguacil, un albardero, un carrero, un panadero, un herrador y un licenciado en jurisprudencia. Esas eran las 444 profesiones recogidas en las escrituras originales de la sociedad. ¿Y cuáles son los apellidos que más se repiten? Porque, bueno, pues también una cosa curiosa. El apellido que más se repite es González. 50. Estamos hablando de que sea o bien el primer apellido o el segundo apellido, porque aquí ya no podía hacer distinción, porque entonces ya sí que hemos noviado. 57 veces aparece el apellido González. 23 Aguilar. 22 Anamago y Torrado. 21 Felipe y Cabalgante. 18 Méndez. 17 veces Lario. 15 Hernández. 14 Gil, Cordón, Campañón y Eusebio. 12 veces Ardila, Flores y Romero. 11 Gómez, Borrachero y Berjano. 10 Almeida y Viera. Y 9 Díaz, Carretero, Sánchez, Soriano, Pereira y Castillo. De ahí para abajo, pues podéis imaginar, hasta 880 apellidos, pues podéis seguir haciendo la cuenta, pero esos son los que más se repiten. Lo que a mí me parecía curioso de analizar esos datos, tanto cuál era la profesión como cuáles eran los apellidos que más se repetían, no de los que vivían en el pueblo, sino de los que fundaron realmente la sociedad. ¿Vale? Y con eso, todos esos 444 aprueban unas escrituras que son las escrituras fundacionales, que son las que tenéis ahí. El primer artículo es: se formará una sociedad cooperativa con los vecinos de esta villa que quieran formar parte de ella para comprar el arbolado de encinas y alcornoque de las dehesas del Carrascal, la Cañada, Balondo y las hierbas y pastos de los hilos del Villargordo, Martín Sornero, P y cualquier otro ganado y que se enajene. Ese es el artículo inicial de la sociedad, que deja claro ya para qué se crea: para comprar esa finca. ¿Vale? Luego, ahí lo que veis que está en negrita y en negro, en color negro, son artículos que ya están derogados. Y los que están en rojo son artículos que
la mayoría de ellos están todavía en vigor, ¿vale? Del año 1873, es decir, de hace 151 años. Tienen derecho a formar parte de la sociedad los actuales vecinos de esta villa, empadronados como tales, y los cuales figurarán por numeración correlativa en una lista que al efecto se ha formado en el mes de enero último. Es decir, se firma esto en febrero, pero en el mes de enero ya se había formado una lista de aquellos que querían ser socios de la sociedad, ¿vale? Para los efectos de la sociedad se reputarán como vecinos los naturales de esta villa y los casados con hijos de esta misma villa, y los que no teniendo ninguna otra de estas circunstancias lleven ella residencia 20 años a contar desde el primero de 1853, es decir, que llevaran 20 años viviendo en el pueblo, también se lo considerara que podían ser socios de la sociedad. Y también podrían ser socios, aun cuando no se haya ganado vecindad, los licenciados del ejército que hayan servido por el cupo de esta población. Antiguamente cada municipio tenía que aportar al ejército un número determinado de soldados, pues aquellos que lo hubieran hecho por el cupo del pueblo, pues podían ser socios. Los que actualmente se estén sirviendo en el ejército, luego que regresen licenciados, es decir, cuando volviesen al pueblo, y los hijos solteros que se casen con posterioridad a la fecha de este documento, ganando vecindad con arreglo a la ley, tendrán derecho a ser socios, satisfaciendo los dividendos vencidos y que fuesen venciendo. También serán considerados como socios los huérfanos en representación de sus padres y que quieran formar parte de esta sociedad. Es decir, eso es a lo cual se le daba la potestad, el derecho de que pudieran ser socios. Eso que está recogido en esos artículos. Y no tendrán derecho a formar parte de los naturales del pueblo y los casados con hijos de él que se hallen con residencia en otros puntos, es decir, los que estuvieran fuera no tendrían derecho, y no hayan ganado vecindad de esta villa en el mes de enero, o que en esta fecha se hayan empadronado en otro sitio. Bueno, ahí luego hace mención, no voy a leerlo todo, porque si no, nos podríamos tirar aquí toda la noche, pero para que veáis que aquí se hizo una escritura, unos estatutos, una base, que es como se recogen en las escrituras como base de funcionamiento, para ver cuáles eran los objetivos de la sociedad, que hemos visto que eran comprar una determinada finca y quiénes podían ser socios. Luego, con el paso del tiempo, se vio que esas escrituras se quedaban cortas. ¿Por qué? Porque no se decía nada de cómo se debía administrar la sociedad. Y entonces por eso hubo más modificaciones a la sociedad. Bueno, ahí se dice que estará representada, esto es importante, en todos los actos públicos una comisión que se nombrará en Junta General compuesta por 11 individuos, ¿vale? Y entre esos 11 individuos se nombrarán a un presidente, un secretario y un depositario. Es decir, al principio eran 11 los que formaban parte de lo que se llamó Junta Directiva, y dentro de esos 11 es lo que se nombra presidente, secretario y tesorero, depositario en este caso. No será hasta las escrituras de la modificación de 1891 en el que el Consejo pasa a formarse por 50. 50, que es el número actual que tiene el número de socios actual que tiene el Consejo de Administración. Pero eso en los primeros 18 años estaba formado por 11. Los que regían la sociedad. Bueno, ahí están todos los... una cosa importante, que el socio que fallezca sin heredero, vecinos naturales del pueblo, no tendrá derecho a la participación de los terrenos, sino al reintegro de lo que hubiera satisfecho como tal socio, pues el derecho de este es puramente personal y no se puede transmitir a otro alguno durante de esta sociedad, ¿vale? Y lo que os he dicho, que abajo podéis ver, ya se designa en esa primera escritura los nombres de los 11 primeros que forman parte del Consejo. Y abajo pone, y eso aparece en las escrituras aparece que son firmadas por los que saben hacerlo y por los que no saben, firman los testigos don Hipólito Rodríguez Pérez y Tiburcio Mesa. Ahí está, seguramente que alguna descendiente de ese Tiburcio Mesa, porque Tiburcio y Mesa son dos nombres que van
íntimamente unidos y que no creo que hubiera mucho. Vale, pues eso es uno de los testigos presenciales que firman en ese año. Y después se añade una coletilla que es muy curiosa de leerla, porque dice que en atención a los servicios prestados por don Juan González Cañedo y sus señores hijos don Ramón y doña Asunción, todos de esta vecindad, para llevar a efecto la creación de la sociedad a la que han de servir las bases, no es que haya cometido una falta de ortografía, es que está transcrito tal cual, bases con V. Las bases, las consideradas actualmente y principalmente por el que de uno de los dichos dos señores han de hacer en su día prestando fianza de hasta la cantidad de 50.000 pesetas para garantizar la adquisición del arbolado de alguna de las fincas de dicha sociedad pretende adquirir, conceden en favor de dichos señores el derecho a abrevar en la dehesa denominada La Colada y Ribera de Confrente en este término, que ha de formar parte de los bienes de dicha sociedad, a los ganados que pasen en la cerca denominada Potribe, Valle del Toro de arriba, Valle del Toro de abajo, Chica del centro, Valle Quemado, Aguadera y Junco, de la pertenencia de dichos señores, concediendo también a favor de don Ramón González Cañedo el derecho de supresión del camino denominado del Junco, que atraviesa la cerca denominada del Junco, que atraviesa la cerca denominada Aguadera, de que antes se ha hecho mención, renunciando por lo tanto el derecho de servidumbre de paso por el mismo, toda vez que es una vía privada que únicamente conduce a las dehesas denominadas Colada y Carrascal, que pretende adquirir la sociedad, toda vez que mencionadas fincas tienen acceso público por distintos puntos. ¿Esto qué significa? Que a estos señores que se ven que son los que impulsaron, y además uno de ellos garantizaba con 50.000 pesetas la compra, le conceden dos privilegios. Por un lado, que los ganados propios suyos de esas fincas que se relatan ahí puedan beber en Confrente, ¿vale? Pueden beber en La Colada y en Confrente, y además se le da un camino público, se le concede que ese camino público por el que se podían pasar a La Colada y al Carrascal se le dé para él privadamente, por las gestiones que habían hecho y por las 50.000 pesetas que iba a garantizar para comprar la finca. Es decir, y eso está recogido en las escrituras y se sigue recogiendo en posteriores escrituras. Es decir, estos diríamos que serían los impulsores y los que además pusieron de su pecunio, que luego veremos a ver, que pusieron de su bolsillo y le costó Dios y ayuda recuperar ese dinero. Se lo reclamaron bastantes veces a la sociedad y la sociedad, como he dicho, al principio pasó muchas penurias y no tenía para pagarle a los señores y continuamente se lo pedían. Bueno, pues una vez firmado, se firmó el 2 de febrero de 1873. La primera reunión de la Junta Directiva se celebra al día después de que se firma. Y ahí ya se nombra como primer presidente a Gabino González y como secretario depositario a José Díaz Romero. Son los dos primeros que ocupan esos cargos. Aprobado el 3 de febrero del 73. Un día después, como veis aquí, prácticamente a diario o cada semana se celebra una reunión de la Junta Directiva, era cuando estaba empezando. Se autoriza a don Pedro González y a José Díaz para realizar gestiones para la demanda de canteo de La Colada y el arbolado del Carrascal enajenados en octubre del 72 por don Pedro Castellano. Ahora les explico esto. En principio, cuando las fincas salían a subasta, no las compraba directamente la sociedad, las compraba un tercero. Y luego la sociedad negociaba con ese tercero para hacerse con... cuando se compraba, se pagaba solo una décima parte. Se pagaba, ahora os voy a enseñar incluso las cartas de pago de la primera finca que compró la benéfica, y se pagaba el 10%, porque te daban de plazo el Estado, cuando sacaba su subasta, para pagarle en 10 años. Normalmente había un tercero, que era el que compraba y pagaba ese primer plazo, y luego la sociedad se hacía cargo y le pagaba ese primer pago al que lo había comprado y se hacía cargo de pagar el resto. Así es como compra la mayoría de las fincas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la sociedad no tenía dinero para poder hacer frente a eso. Entonces, este tal don Pedro Castellano es el que había
rematado, es decir, que se había adjudicado en la subasta esa finca, y se nombra a estos dos señores para que vayan a hablar con él, a ver si hay suerte y se las pasa a la sociedad. Y fijaos lo que pone en la Junta Directiva del 15 de febrero. Se aprueba la publicación de edicto instando a los socios que aún no hayan pagado los 20 reales. Lo primero que se puso fue 20 reales cada uno, cada socio, pero en esa fecha estaban muchos de ellos por pagar. Entonces se dictaron edictos y se publicaron para que los pagaran, porque era lo que se había aprobado en una junta interina de diciembre del 72, es decir, de unos meses antes. Por eso he dicho que aunque las escrituras fundacionales están firmadas en febrero del 73, ya se venía trabajando anteriormente. En esta junta interina de diciembre de 1872 ya se había acordado en que cada socio aportara la cantidad de 20 reales para acometer el pago del primer plazo de esas primeras dos fincas y otros gastos. Lo que pone en las actas es que la mitad de los socios no lo había pagado. Es decir, había que tener dinero para los gastos que había y para intentar de poder comprar esa finca. Y está recogida en actas porque cuando siempre se aprueba que se publiquen edictos o bandos, luego hay una nota en las actas que el secretario certifica que efectivamente se han llevado a cabo la publicación de esos edictos. O sea, queda reflejado todo eso que está ahí. Esa primera subasta que se hizo de la colada no llegó a término porque no se adjudicó a nadie. Y entonces se aprueba presentarse a la segunda, que se va a celebrar en Olivenza y Badajoz, y se nombra una comisión de dos miembros para que vayan a ellos. Es decir, siempre se nombraba una comisión de dos. Me imagino que serían pues los que más conocimientos tenían, porque en esa fecha, pues como podéis imaginar, la mayor parte de ellos pues no tendrían muchos conocimientos, pero se nombra siempre a dos que sean los que vayan a hacer estas gestiones. Y se crea también una comisión para activar en Badajoz las gestiones de los asuntos relativos a la adquisición de las rodas de las dehesas del Carrascal y Villargordo, ya que la demanda de tanteo que habían establecido los terratenientes, es decir, los anteriores propietarios, estaba parada. Porque la dehesa del Carrascal y Villargordo es la primera que se adquiere. Y ahí veis que el 16 de enero del 74, de 1874, se crea una comisión para ir a Madrid a gestionar la compra del Carrascal y Villargordo a don Pedro Castellano, que era el que se le había adjudicado en la subasta del Estado. Y se nombra al alcalde de aquellos entonces, que era José Torrado Ontiveros, que a su vez también era miembro de la Junta Directiva de la Benéfica, y al secretario del Ayuntamiento, para que vayan a Madrid y para que además levanten el pleito que tenía la sociedad contra esta subasta. Y ya negocian con ellos, y es cuando se lleva a cabo la compra de la primera finca, que es la Cañada, el Carrascal y Villargordo. ¿Vale? ¿Y Villargordo por qué? Si Villargordo es de terrateniente. Porque pero Villargordo antiguamente, en principio, se pertenecía a la finca El Carrascal. Luego hubo un momento en el cual se sacan a subasta las parcelas de Villargordo por parte de la sociedad, porque en un momento de que no había fondo, pues había que desprenderse y se sacan a subasta, y todo eso ahora veremos que la superficie que la que da de Villargordo, del Carrascal y Villargordo, son 1000 y pico de hectáreas, por lo cual el Carrascal son 600 y pico, evidentemente las otras 400 son de Villargordo. No todo lo que conocemos hoy como Villargordo, porque hay muchos parajes por ahí perdidos, porque ahora veremos mucho, pero eso estaba incluido antes. Bueno, ahí ya se nombran guardas. Ahí veis que se le requiere un préstamo de 10.000 reales sin intereses a don Ramón González Cañedo, al que se le había concedido la supresión del camino. Es decir, aquí ya la sociedad, aunque le había dado una preventa en pago a las gestiones que había hecho,
aquí diríamos que se empieza a cobrar ya lo que le había dado. Y aquí le pide un préstamo de 10.000 reales, ¿para qué? Para que no tener que hacer para no tener que poner de fianza el arbolado del Carrascal, le pide 10.000 reales a este hombre. ¿Vale? Ahí ya se nombra el primer guarda, el 6 de marzo de 1874, con un sueldo de 4 reales diarios, es decir, 1 peseta. El sueldo que tenía. Y en la reunión del 7 de marzo del 74 se le da un voto de gracia, es decir, se le agradece al secretario de la Benéfica las gestiones realizadas para la cesión de la finca Carrascal y Villargordo por parte de Pedro Castellano, y se le establece un sueldo por los cargos del secretario de 550 pesetas anuales. ¿Y ven desde qué fecha? Con efecto desde el 1 de noviembre del 72, cuando eso se aprueba el 7 de marzo del 74. ¿Por qué? Porque desde esa fecha, incluso veremos luego que desde antes ya se estaban haciendo gestiones para llevar a cabo la sociedad. Es decir, a este hombre que era secretario no se le había pagado nada, pero se aprueba de pagarle 550 pesetas al año desde año y medio antes. Bueno, pues luego ya se empiezan a hacer, una vez que ya se tienen la finca, que luego ya se hace ahí veis que se plantean pleitos con la Justicia Morros para obtención de los aprovechamientos de la Nava, Balondo y la Cañada, con Aureliano López para la disposición del P. Y la forma de aprovechar toda esta finca era sacándolas a subasta. Había una comisión que las tasaba y luego se sacaban a subasta pública entre los socios. No siempre se adjudicaban a la primera y había que volverla a sacar otra vez. Pero esa era la forma de aprovechamiento y de ir sacando dinero en los primeros años de la Benéfica. Sacar a subasta los aprovechamientos de esta finca. Y ahí veis que el ayuntamiento en el 75, por no tener fondos, le reclama el pago de los anticipos que le había dado la sociedad para hacer las compras en los primeros años. Entonces le pide el dinero que le había dejado. Y por parte de don Ramón González, el mismo de antes, don Manuel Villanueva y don Salustiano Romero de Terrero se ofrecen a buscar bajo su garantía 10.000 pesetas para que el ayuntamiento cobre. Y se aprueba, para poder pagar el ayuntamiento, aparte de las gestiones de esto, se aprueba que todos los aprovechamientos se paguen por adelantado y en el mes de octubre. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no había dinero y la deuda acuciaba. Por eso decía que al principio lo pasaron bastante mal. Bueno, ahí veis, luego se subastaban los agostaderos, en los agostaderos también. Luego hubo durante un periodo, que no nos vamos a parar en todo, pero para haceros mención, durante un periodo los propietarios de las tierras las sembraban y tenían derecho a las espigas durante una semana. Es decir, a lo que quedaba de la cosecha tenían durante una semana. Y a partir de la semana es cuando podía entrar el ganado que había sido el que había obtenido la subasta de esos aprovechamientos. Y ahí, por ejemplo, veis que es la primera vez que se fija ya la cuantía de los aprovechamientos, que esto solamente era para 20 días, eran 0,75 reales por cada cabeza para cada oveja y por cada cabra, 4 reales por cada vaca y 3 reales por cada yegua, para aprovechar 20 días. ¿Vale? Y luego, la primera vez que hay un acuerdo para venta de corcho, que es el 9 de octubre de 1875, que se acuerda vender el corcho de las sierras del Pendón, el Pocilco y los Blancos, y también se nombra en esa misma junta directiva 2 personas para el cuento del ganado. Y se fija el aprovechamiento de la montanera del Carrascal y Villargordo, que se dividirá en varas, es decir, en piaras de cochino, con un precio de 180 reales por cabeza. Fijaos la diferencia de unos animales a otros. Por eso decía al principio que quien más dinero aportaba eran los cochinos, y la bellota era lo que más dinero sacaba en aquellos entonces ya la sociedad
Y para que no hubiera problema, se nombra a 2 guardas para la época de la montanera, ¿vale? Para que guardaran las bellotas y no se las llevara nadie. Que de hecho está recogido en algunos acuerdos que si a alguien se le coge robando bellotas, se le expulsará durante un año de la sociedad. En este caso se fija un cupo de 220 cochinos para esa finca, que se dividirán en tres pianos. Y se fija la entrada entre el 24 y el 28 de octubre, y si hay más cerdos de los que estaban previstos, que son los 220, se acuerda que la Junta rebajará de mayores o menores esos 220. Al final hubo menos, ¿vale? En ese primer año hubo menos cochinos de los 220 que estaban establecidos del cupo. Una cuestión curiosa, porque ya lo hemos ido ahí saltando a cosas curiosas, porque analizando la Junta Directiva sería imposible, es que el 13 de septiembre del 76 se expulsa a un socio, Antonio Trino Leal, por ir en contra de los intereses de la sociedad y del pueblo, porque había protegido los intereses del señor Chamorro, que eran los propietarios de la sierra, el Pocito y los Blancos. Entonces diríamos que había ido en contra de los intereses de la sociedad y hicieron 6 socios, hicieron 6 vocales de la Junta Directiva, hicieron un informe y se le expulsó a este socio, perdió la condición de socio. Ahí ya veis, en el 28 de septiembre del 76 ya se acuerdan los precios para el aprovechamiento ya por prácticamente un año, porque era desde el 20 de octubre hasta San Miguel del año siguiente. Y se acuerda que el aprovechamiento sean 25 reales para las vacas, 15 reales para las yeguas, 5 reales para los cochinos y 4 reales para los gallos y las cabras. Pero en Montanera, la Montanera ya veis ahí, 170 reales cada cochino. ¿Veis la diferencia, no? ¿De dónde viene el dinero? De los cochinos. ¿Por qué? Porque las bellotas eran lo que más dinero daban. Bueno, ¿os estáis ocurriendo? Yo sé que son muchas cosas, que os estoy soltando muchas cosas aquí, pero es que hay mucho y todavía vamos por el tercer año. Vamos por el tercer año y todavía habían comprado poquito. El tal Cañedo ese era familia de los Albarranes, me lo contaba Sí. que por eso el cercado cañón se llama cañón porque era el cañete. De y Cañedo. le empezaron a llamar en vez de cañete, cañón. Cañedo, era Cañedo, el apellido era Cañedo. Mira, ahí veis, ahora aparecen otros apellidos que seguro que os suenan. Olea Villanueva. ¿Os suenan, no? Pues ahí aparece que se da cuenta del acuerdo con los señores Chamorro, que eran los tíos de Francisco Olea Villanueva, que es el que actúa en nombre de ellos, para la venta de los aprovechamientos de la Nava, Balondo y la Cañada. Y se le compra por 120.000 reales de Bellón, que eran aproximadamente unos 240.000 reales. Gracias a las gestiones de la comisión y especialmente de don Ramón González Cañedo, que sigue estando en todos los araos y es uno de los impulsores, porque es uno de los impulsores, no cabe ninguna duda de que fue uno de los impulsores, porque además aportó de su propio bolsillo y garantizó con su patrimonio lo que iba comprando a la sociedad, que luego, como he dicho, le costó Dios ayuda poder comprarlo. Era un prestamista porque además sí que se acuerda que el tipo de interés que se le pague de lo que va dejando es un 8%. ¿Vale? Pero bueno, no todo el mundo estaba dispuesto a dejarse dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues luego se saca a subasta esos aprovechamientos y se nombra un guarda con un sueldo de 1 peseta al día, al cual se le concede que tenga una burra para poder desplazarse. ¿Vale? Bueno, pues esto, como veis, son cosas muy curiosas y que podíamos estar haciendo de curiosidades aquí, pero esto es historia de todo lo que estamos aquí. Aquí, en enero del 77, pues se ve que la situación estaba complicadilla. Y se acuerda el corte y la extracción de leña porque había llovido mucho y porque la familia la estaba pasando mal. Entonces se acuerda que se pueda ir a acordar
a cortar leña y que los despojos luego los aproveche el ganado. Y eso se tenía que hacer tenía que ser bajo la dirección del guarda de año, aquel que se nombró al principio, y otro guarda de apoyo que se nombró para llevar a cabo esto, para que llevara la supervisión de la poda de los árboles. Aquí, como veis, fijaos las deudas que se reconocen en abril del 77 a favor de Ramón González Cañedo y José Salguero: 117.682 reales y 50.000 reales. Se reconoce en una junta directiva que se le debe ese dinero a esas dos personas. Y ya había peligros de incendios también en aquella época, aunque no creamos que los incendios son una cosa nueva, pero ya se recoge que para evitar incendios, porque había mucho pasto ese año, se acuerda que se permita el ganado en esa fecha, en mayo, hasta San Miguel, para que se comieran el pasto. En algunas otras, por la mitad, en este caso, pagarían nada más que la mitad de lo que hemos visto antes que pagaba cada uno de las cabezas. En algunos otros, en algunos otros acuerdos se fijan que se hacen aceros, y se hacen aceros unas veces labrados, para lo cual se contrata a yuntas de mulas, y otras veces aceros de fuego. Es decir, se hace por un contrafuego de toda la vida, pero está recogido y cuánto cobra cada uno de los que va por una yunta de mulas y cuánto va cada uno de los que va a hacer los contrafuegos. Todo eso está recogido en las actas. Lo que pasa es, bueno, ya os digo que no he podido poner todo porque era imposible. Y aquí veis que ya anteriormente, el año anterior, en octubre, se había acordado la venta de corcho. Pues aquí ya se le vende a un comprador de oliva a razón de 8 reales por arroba. Y dieron 355 arrobas la finca Sierra, Pocito y Los Blancos, que se pesaron y se pagaron el 25 de agosto del año 1877. Es la primera fecha en que se recoge la venta de corcho. Es decir, que pues, para que veáis que, bueno, no tantas cosas han cambiado. Debido a la cantidad de pagos pendientes que había, como os digo, era un lastre que tenía la sociedad, no era capaz de asumir todos los gastos que tenía. Se sacan todos los aprovechamientos por un año a su gasto. Con esos importes, las hierbas y los pastos del pez, 15.000 reales. La nava, Balondo y la cañada, 33.000 reales. Los blancos, la sierra del Pocito, 15.000. Las bellotas y hierbas de la colada, 4.000. Y los 4 lotes de bellotas del Carrascal, 24.000. ¿Veis dónde está el dinero? En las bellotas sí que están. ¿Vale? Y aquí ya se produce la primera crisis. La Junta Directiva inicial renuncia el 23 de marzo del 78 y convocan una Junta General para elegir una nueva, porque dice que se habían conseguido los objetivos iniciales de recuperar los bienes, todos esos bienes de propios que se habían recuperado, y entonces ellos que tienen muchos obstáculos y renuncian. Pero no hay constancia de que se celebre esa nueva Junta General y se renueve la Junta Directiva. No hay constancia, o sea, no se hizo. Vuelve a renunciar otra vez en septiembre del 79 por desavenencias entre algunos socios y el hartazgo de los comentarios de parte de los otros, y intentan convocar otra nueva Junta General. Y ahí ya tampoco. Y hay una tercera renuncia el 23 de abril del 1881, donde ya sí se convoca una nueva Junta General para el 26 de abril del 81, en la que se nombra nueva Junta Directiva, que ya pasa a estar presidida por Manuel Garrido García. Y aquí empieza la desavenencia y se empiezan a llevar juzgados porque no está la Junta Directiva entrante reclama por vía judicial por mala administración a la saliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como había muchas deudas, pues se acuerda nombrar un recaudador para que cobre las deudas. Y de lo que cobre se lleva el 2%. ¿Vale? Porque no había forma de cobrar a los socios. Entonces se nombra un recaudador y se le da el 2%.
Aquí veis que otra vez se recogen acta las deudas y todos los acuerdos que había con don Ramón González, porque seguía reclamando, y ya hay una sentencia que se lee en abril del 84, se da cuenta de una sentencia que se obliga a pagar 28.939 pesetas, que son pues, aproximadamente 215.000 reales, que era lo que habíamos visto antes que se le debía. Es decir, desde esa fecha que se dijo lo que se le debía, que se reconoció la deuda, hasta esta fecha no se la había pagado nunca. Y este hombre pues seguía reclamando y ya llegó a juicio y ya hubo una sentencia en la cual se le podía. ¿Se acuerda que se liquiden los pleitos de reclamaciones? Porque había muchos pleitos de reclamaciones y demás, pero ahí seguían las penurias. La última compra que se hace en esta época son las fincas de la Ganga. La Ganga en principio se dividió en 15 lotes, ¿vale? La sociedad compra los 6 lotes primero, del 1 al 6. Los del 7 al 15 los compra otro. Los compran otros, ¿vale? Los compran otros. Pero en este caso se nombra una comisión para que vayan a la subasta a Madrid. Normalmente las subastas se hacían en Madrid, ¿vale? Y se nombra una comisión para que vayan a Madrid o en Badajoz, en Cucao, y se lleva a cabo y solo se compran los 6 primeros lotes. Luego veremos que al final se consigue comprar los otros 9, pero esos costaron tela marinera en poder hacerlo.